Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida, un ejercicio autobiográfico, episodio número 48. Como les venía contando, yo decido iniciar la universidad y ya había trabajado en Falabella, bueno, había trabajado en Falabella más o menos como por la temporada de madres y la temporada de padres y ya. Luego sí que empiezo a trabajar un tiempo en un call center parecido al que yo había trabajado en Bogotá, pero este trabajaba como para empresas españolas. O sea, en ese caso trabajé con una empresa de telefonía que se llama Yastel. Yo empecé a trabajar en jornada de noche, entonces teníamos como un transporte que nos recogía, tuve que pasar igual unas pruebas como para poder ingresar y estuve como teleoperadora, no por mucho tiempo la verdad, porque ahí es cuando decido cómo entrar a la universidad y volver a intentar con la licenciatura en inglés. Cuando entro a la licenciatura en inglés nuevamente, pues tengo una clase, la verdad no recuerdo qué clase era, pero sí me acuerdo cómo estábamos ubicados en esa clase. Estábamos como en semi mesa redonda, por decirlo de alguna manera, y yo estaba como cerca a la puerta. Yo me acuerdo que nos pusieron una actividad y yo estaba como medio perdida porque es que para el inglés, o sea, yo creo que yo tengo una barrera con el inglés que espero ya superar, es uno de mis propósitos en este momento. No creo que sea mala para el inglés, pero creo que yo sí creé una barrera con el inglés por alguna razón. Pues ¿cómo les parece que igual las clases, por más que fueran, digamos, básicas, todas eran en inglés? Entonces explicaron la actividad en inglés y demás. Y yo me acuerdo que yo miré como para el centro del círculo y vi a una chica que tenía el cabello largo, pelinegra, medio morenita, o sea, como trigueñita. Hicimos como contacto visual en plan, ¿usted entendió algo? O sea, se los juro que si nos hubiésemos preguntado algo, era eso, porque nos miramos en plan como, como cuál de las dos más perdidas. Y en ese momento, como el hambre se junta con la necesidad, nos hicimos señas de nos hacemos juntas. Y ahí empieza mi amistad con Karen, quien ahora es una de mis mejores amigas, pero en realidad con el título de mejor amiga, la primera mejor amiga que la vida me regala. Lo bonito de nuestra amistad es cómo empieza todo, o sea, yo creo que esta historia y esta parte de mi vida me da mucha emoción porque así empiezan las amistades, o sea, de la nada y después se pueden convertir en algo muy grande. Hoy por hoy Karen es parte de mi familia prácticamente y la quiero muchísimo y hemos pasado por muchas cosas, así que bienvenidos a este episodio. ¿Cómo les parece que por alguna razón nosotras empezamos pues a compartir mucho? Obviamente por lo de las clases tuvimos mucho feeling y aparte vivíamos relativamente cerca, o sea que la buseta que ella abordaba para ir a la universidad me servía a mí también. Entonces nos poníamos de acuerdo, nos íbamos charlando en la ruta. Habían algunas clases que no teníamos juntas y de hecho, si no estoy mal, nosotras nos conocimos, ahora que trato como de recordarlo, en una tutoría de inglés. No coincidíamos en clases como tal, sino en una tutoría. Y tal vez en otras clases sí, pero ese primer contacto que tuvimos fue a raíz de esa tutoría, que de hecho a mí el chico que daba la tutoría me parecía súper simpático. O sea, yo soy lesbiana, pero yo admiro mucho también a veces la belleza masculina y yo le decía incluso a ella, si a mí me gustaran los hombres, ese sería mi prototipo de hombre. Yo creo que tenía mucho que ver con la pasión con la que él daba como esas tutorías. Y a mí, cuando alguien hace algo con mucha pasión, como que, no sé, acapara mi atención. En todo caso, nosotras nos empezamos a hacer amigas a raíz de esa clase y pues como nos íbamos juntas, hablábamos de todo un poco. Yo empiezo a abrirme mucho con Karen, empiezo a sentir que puedo contarle muchas cosas y le cuento mi experiencia con la hija de la actriz. Esto es muy importante porque para ese momento yo casi no lo había hablado con nadie, tampoco lo había como sacado a la luz y era la primera vez que ponía como en palabras todo lo que yo había vivido con esa persona, en plan de poderlo contar con detalle y demás. Lo raro era que entre más yo le hablaba a Karen de ella, era como si más yo me enamorara de una persona que no estaba ni siquiera en mi misma ciudad. Y me acuerdo mucho que a Karen le empieza a gustar un profe de la universidad, entonces empezamos como a hablar de esos amores, ¿cierto? De esos amores como platónicos, por así decirlo. De los mejores momentos que nosotras vivimos en esa época, pues como que coincidimos en clases, era que salíamos y había un lugar donde vendían unas empanadas deliciosas, pero más que las empanadas eran las salsas, o sea, ponían como 1000 salsas y nosotras, cuando no era la una, era la otra que invitaba a empanada solamente para comer de las salsas que habían ahí. Fácilmente nos podíamos estar comiendo hasta 5 empanadas. Me acuerdo también que para esa tutoría nos ponen a hacer como un trabajo con unos caballos. Era como una obra de teatro, yo no sé. Y entonces Karen pues me invita a su casa para que pintemos una vez los caballitos. Yo no sé si fue esa la primera vez que yo fui a la casa de Karen o si había ido antes.
pero sí recuerdo que la casa estaba cerca, pues como del Parque Los Naranjos, y conocí a la mamá, a las hermanas, al hermano y a la abuelita. Creo que al papá todavía no lo había visto. Ese día nos la pasamos súper bien, nosotras éramos mucho como de conversar y sobre todo sentarnos como, no sé, como en los andenes. Me acuerdo que en esa casa que quedaba en un segundo piso a veces también conversábamos abajo en el andén y ese día jodiendo con esos caballos porque éramos en una recocha, vea, ustedes no saben el planzazo que nosotras hicimos por esa cuadra con esos caballos jugando. Parecíamos un par de niñas pequeñas. Y recuerden que para esa época yo ya tenía 25 años. Karen, a ver, Karen tenía como 18 años o 17, algo así, porque yo le llevo como 7 años a Karen. Para que se hagan una idea de nuestra amistad, o sea, nosotras nos disfrutábamos hasta el trayecto en bus. Me acuerdo que nos poníamos un auricular para escuchar la misma música y nos íbamos escuchando canciones de Andrés Cepeda, o sea, pura música así como tipo pop. Y siempre conversábamos. Yo por lo general soy súper conversadora, soy súper habladora, me cuesta mucho trabajo quedarme callada, la verdad. Entonces ya se imaginarán nuestros recorridos. Creo que los únicos momentos donde yo hacía silencio era para que escucháramos una buena canción. Una vez en medio de nuestras experiencias universitarias nos encontramos con un perrito y Karen es amante a las mascotas. Yo por la experiencia que viví con mi perrita Barbie estaba como muy alejada de no generar tantos vínculos porque pues ya había pasado por un proceso de esa ruptura con mi perrita que me había costado un montón superar, entonces como que estaba muy cuidadosa con respecto al tema de no tener mascotas y eso. Pues imagínense que cuando estábamos yendo una vez a comer empanadas, no solamente nos pegamos una caída, que yo me acuerdo que Karen se rompió el jean porque se raspó súper feo y nosotras no podíamos de la risa, sino que además creo que ese mismo día nos encontramos un perrito. Y si no fue ese mismo día, fue yendo a comer empanada también. Imagínense que había un perrito súper lindo y Karen se puso a acariciarlo, no sé qué, y pasó nuestra buseta. Cuando pasó la buseta, y que además ya era tarde, era como las 7, 8 de la noche, algo así, nosotras nos subimos al bus y el perrito se subió detrás de nosotras. Ay, ¿quién se aguanta, Karen? Carol, mire el perrito, no sé qué. Y nos lo llevamos ahí, las dos cargando al perrito. Creo que para esa época Karen ya tenía mascota. No me acuerdo si era Lucas o era otro perrito, pero ya tenía una mascota. O no sé si no tenía mascota en ese momento. Bueno, total, que llegamos a la casa de Karen con perrito a bordo. Le pusimos nombre, le pusimos Rocky. Creo que en realidad Karen fue la que se lo puso. Y ahí es cuando yo recuerdo al papá de Karen. O sea, yo creo que ese fue mi primer encuentro con el papá de Karen porque preciso llegamos con perrito y el papá se enojó, le dijo, ¿cómo así que cómo se le ocurría? Yo creo que ella ya tenía un perrito en ese momento. Y entonces Karen me mira como, no, ¿y ahora qué vamos a hacer con el perro? ¿Cómo lo vamos a dejar en la calle? O sea, no sabíamos qué hacer. Y yo, que estaba tan escéptica de tener mascota, le digo, bueno, Karen, no lo podemos llevar para la terraza de mi casa, pero yo no creo que yo lo pueda tener, yo no creo que me lo quiera. Y la verdad, yo no me quiero encariñar, yo no tengo cómo tenerlo y mantenerlo. Y Karen me dice, bueno, Carol, llevémoslo para allá mientras solucionamos, mientras le conseguimos un hogar a Rocky. Yo me acuerdo que nos lo llevamos para la terraza de mi casa, obviamente pues una terraza antechada y todo. Yo no sabía ni cómo decirle a Meli. Afortunadamente, pues Meli y Juli estaban trabajando lejos, entonces el piso mantenía solo. Solo me acuerdo yo que Rocky ese día no dejó dormir nada y yo estaba como muy pendiente de él y eso, pero la verdad, en el próximo episodio, si logro reunir esa información, les cuento qué pasó con él porque en este preciso momento no recuerdo, o sea, no recuerdo si lo dimos en adopción o a quién se lo dimos o cuánto tiempo más duré yo con Rocky. Esa parte sí ya se me nubla un poco. En la universidad, pues aparte de yo tener mi amistad con Karen, hacemos un grupito muy chévere porque nos unimos con otros dos amigos con los que empezamos a quedar, a frecuentarnos. Y me acuerdo que uno de nuestros amigos, que no era de Pereira, sino de otro lugar, como de un pueblo cerca, vivía muy cerca al Palacio de la Chunchurria. Oigan, el Palacio de la Chunchurria es súper rico. Yo creo que todavía está en el mismo lugar, o no sé si ya lo cambiaron, pero es súper rico. En todo caso, digamos como que ese sector que queda cerca al terminal, además es un poco como vulnerable. Y pues nosotras igual nos fuimos a visitar a nuestro amigo allá y a celebrar una vez el cumpleaños. Él pagaba una habitación, ahí vivían como varios universitarios y era una habitación súper sencilla. Y ese día nosotros nos armamos un parche tan bacano allá. O sea, yo creo que es un recuerdo muy bonito que tengo de haber ido, partirle una torta, era una torta pequeña y no sé si hicimos también papas o eso fue después donde otro compañero que nos fuimos a ver una película de miedo, pero
Pero no sé, o sea, hago énfasis en esto porque de los recuerdos más bonitos, y miren que no habían casi lujos en ese momento, pero era más como la energía de nosotros, como el pasarla bien y el tener un detalle con nuestro compañero. Yo creería que la idea fue Karen. Yo sé que en ese momento también estaba Kate, otra compañerita con nosotras, pero no sé, siento que Karen ha sido como la de, uy, vamos a celebrar esta fiesta, vamos a hacer esto. Ella siempre ha sido como de sorprender con los cumpleaños, de querer celebrar. Y esto lo recuerdo también mucho porque reuniendo como la información para este episodio, me di cuenta de una foto que tenemos justo en el apartamento donde vivíamos cuando yo cumplí años y hay un cartel de fondo que dice, es que Carol, mis 15. O sea, además ella haciéndome bullying, ¿no? Esa cartelera sí o sí la tuvo que haber hecho ella, porque esos son los tipos de bromas de Karen. Además me molesta un montón con mi edad. Otra de las cosas muy emblemáticas de nuestra amistad era que teníamos la costumbre de que la una acompañaba a la otra hasta la mitad del camino. Es decir, como vivíamos relativamente cerca, cuando yo iba a la casa de Karen, ella me esperaba en un puente que daba casualmente como a la mitad de trayecto y de ahí nos íbamos juntas hasta la casa de ella. Y cuando ella iba a la mía, hacíamos lo mismo. Yo iba y la esperaba en ese puente y luego hacíamos el trayecto juntas hasta mi casa y así sucesivamente. Era como un trato entre nosotras, como una regla de oro. ¿Cómo les parece que como yo estaba en ese tiempo con el cuento de la hija de la actriz, que además me dura muchos años, pero pues para ese momento estaba como súper, súper, súper fuerte? Yo no sé, a mí eso me generó como un amor demasiado idealizado, como un amor imposible. De hecho, yo me acuerdo que le decía a Karen como, yo quiero estudiar porque yo espero algún día conquistarla, pero para conquistarla tengo que ser alguien, o sea, como tener una carrera, estar como a su nivel, le decía yo a Karen. Karen siempre me escuchaba toda la historia, toda la retaíla, y un día yo como que me doy cuenta, no sé si por una aplicación o algo, supongo que por Facebook, que ella tiene novio. Entonces me acuerdo que ese día nosotras nos encontramos en el bus y Karen me dice, Carol, usted está muy callada hoy, ¿qué tiene? Y yo le digo como, no, no me pasa nada. Ella me conocía extremadamente bien, sabía que no era normal que yo estuviera tan callada porque ya les dije, habló un montón. Y me dice, Carol, yo sé que le pasa algo, ¿qué tiene? Entonces yo le dije, no, imagínense que yo creo que ella tiene novio. Además, miren la inocencia, ¿no? De uno. Ay, y a los 25 años yo todavía digo, ay, María Carol. Pero bueno, así fueron las cosas, así que así tal cual lo voy a contar. Yo le digo, no, pues se tiene novio, hay ya que esperanzas, no sé qué. Y me acuerdo que íbamos para una clase que yo no sé si era que esa clase iba a estar aburrida o qué pasó, pero justo cuando íbamos llegando a la universidad, Karen obviamente durante todo el viaje me iba hablando como de la situación, de, ay, no se ponga triste por eso, no sé qué, éramos ahí hablando. Y cuando vamos llegando justo que ya nos teníamos que bajar, Karen me dice, mi papá dejó un medio de aguardiente en la nevera. ¿Qué dice? ¿No lo tomamos? Como yo había trabajado y todo, no sé, yo me acuerdo que yo tenía una plata también. Entonces yo le digo, ay, Karen, no sé. Y me dijo, bueno, podemos ensayar con ese medio de aguardiente y a ver qué, Caro, la vida es una sola y esa clase no va a estar tan chévere hoy. Me dice, hágale, hágale. Nosotros le decimos a Kevin, yo le digo a Kevin que Kevin es el hermano, entonces me dice, yo le digo a Kevin que nos saque el trago y le damos la liga. Yo no me acuerdo cuál de las sostenía la liga, yo me acuerdo que le íbamos a dar, no sé si 1.000 pesos o 5.000 pesos. Esto me da muchísima risa porque literalmente, o sea, lo chantajeamos. Bueno, no lo chantajeamos, pero sí fue como comprarle el favor. Entonces yo le digo, bueno, sí, ¿sabe qué? Hágale de una. Y me dice, sí, Carol, porque esas penas hay que pasarlas así, no sé qué. Bueno, Karen además me metió una enredada también. Y yo, obviamente, me dejé enredar porque yo también quería, o sea, era una situación de, oiga, sí, estoy demasiado triste, pues hagámosle. Como que eso es lo que hace la gente normalmente, pues miremos a ver qué pasa, ¿cierto? Pues, ¿cómo les parece que nosotras no nos bajamos del bus para la clase y íbamos con una emoción? O sea, yo me acuerdo que nos sentíamos las más rebeldes del mundo. Además, porque en nuestras casas no sabían que íbamos a faltar a clase, bueno, sobre todo en la de Karen. Entonces eso nos generaba como mucha adrenalina. O sea, yo creo que nosotras nos sentíamos demasiado, demasiado rebeldes de verdad. O sea, era esa sensación como de, uff, una euforia. Y cuando íbamos llegando, entonces obviamente Karen antes llama al hermano y le dice, Kevin, mire a ver si mi papá dejó medio del aguardiente en la nevera. Él le confirma y Karen le dice, bueno, Kevin, vea, el plan es este. Pero ella lo arma así como todo un plan y qué tales. Y le dice, usted lo saca sin que se den cuenta en mi casa. Cuando nosotras vayamos pasando por Frisbee, que queda ahí por la Casa de la Cultura, o sea, muy cerca al barrio de Los Naranjos,
porque además Karen luego se pasa un poco más cerca como a la avenida, dentro del mismo barrio, pero más cerca a la avenida. Entonces ella le dice, nosotras cuando estemos por ahí por Frisbee lo llamamos y usted sale y nos pasa el medio y nosotros igual le damos la liga. Pues así lo hicimos. Recuerden que yo estaba prácticamente sola en el apartamento, entonces nosotras tampoco pasamos por la casa de mi tía, que además mi tía vivía como a 3 casas o dos de nosotras, la de Meli, Juli y yo, de nosotros, perdón. Y nosotras lo que hacemos es que como era una casa esquinera, nos vamos directico para el apartamento. Como que no queríamos que nos vieran ni nada, o sea, era un planzazo. Nos llevamos el medio de aguardiente y Karen empieza a servir ese aguardiente como si no hubiera un mañana. O sea, yo me acuerdo que me decía, para usted más, porque usted es la que está entusada, Karen, usted tiene que pasar esta tusa. Y me acuerdo que teníamos como naranja, o no sé si compramos las naranjas antes y picamos naranja también. Y chupe naranja y tome aguardiente, y chupe naranja y tome aguardiente. Vean, mi primera borrachera, o sea, la verdad fue mi primera borrachera en la vida. Fue la primera vez que yo tomé, porque además yo desde niña había dicho que yo no iba a caer como en eso de tomar. Hice como muchas promesas en mi infancia. Y ahí pues yo violenté como esa promesa, ¿cierto? Como que dije, bueno, sí, tengo que permitírmelo, la vida es una sola. Estábamos viviendo el momento. Y me acuerdo que poníamos música, o sea, nosotras estábamos entonadísimas. Además, tengan en cuenta que empezamos temprano. Nosotras, yo creo que, uy, nosotras empezamos muy temprano. En esa casa nos coge la noche, nosotras tomando, escuchando música, y me acuerdo que se acaba el medio de aguardiente. Grave error, o sea, grave error porque mientras no se había acabado ese medio de aguardiente, yo estaba súper borracha, pero digamos, bien dentro de lo que cabe, o sea, nos reíamos, saltábamos, cantábamos, yo me acuerdo que molestábamos con eso de que si se casaba yo qué iba a hacer, yo me acuerdo que yo le decía, ella me decía como, Carol, pero muerta de la risa me decía, Carol, y si va, interrumpen la boda, y eso nos imaginábamos de todo, yo le decía que me iba a poner un bozo y que iba a decir que eso nos iba a permitir, o sea, no, era una recocha impresionante, más que cualquier otra cosa, pero como les digo, se acaba el medio de aguardiente. Ahí fue el peor error porque yo tenía plata y yo le dije, ay Karen, yo tengo una plata, pues vamos que allá hay un estanquillo y compramos el medio de aguardiente. ¿Cómo les parece que yo cuando toco la calle, claro, ya era más de noche, a mí el sereno me pegó súper fuerte? Entonces ahí como que yo pierdo la noción. Yo no sé si ahí ya veníamos de regreso con el aguardiente o apenas íbamos a ir por él, pero yo me acuerdo que yo como que reacciono súper mal y se me viene toda la borrachera encima. En todo caso, Karen me empieza a decir como, Carol, párese. Yo me acuerdo que estábamos como en unas escalas cerca de la casa de mi tía. Karen me dice, Carol, párese que su tía no la puede ver así. Carol, hágale. Y era riéndose. Y yo era como, no, Karen, no puedo. Y se cae la risa también. Entonces, no, yo creo que ya habíamos comprado el medio de aguardiente, otro medio o una botella tal vez, y además porque Karen me dijo, no, yo he escuchado que para que a uno no le coja tanto, uno tiene que comer algo de grasa. Entonces íbamos con empanadas y el aguardiente. Yo solo sé que Karen le tuvo que decir a mi primo Steven que me ayudaran a entrar. Y mi primo pues me ayuda a entrar y a subir y todo. Y yo me acuerdo que Karen le dijo, como no le vaya a decir a su mamá, o sea, a mi tía, que nosotras estábamos así, y bueno, que nadie se podía dar cuenta. ¿Cómo les parece que obviamente yo ya estoy súper mal y nosotras igual empezamos a saltar y además Karen es como tratando de reanimarme, ¿no? Porque pues yo estoy como ya caída de la borrachera. Entonces Karen pone música y empieza, Carol, venga, bailemos esta, venga, saltemos esta, no sé qué. Y en una de esas que estamos saltando con una canción así súper eufórica, yo me elizo, me caigo y rompo un vaso. Cuando rompo el vaso, me corto como un poco el dedo y me acuerdo que yo me mando la mano a la cara porque no sé qué me he cortado. Y cuando Karen me mira a la cara y me dice, Carol, se cortó la cara. O sea, a mí nunca se me va a olvidar eso porque ella fue como, Carol, Carol, se cortó la cara, Carol. Y empieza como a limpiarme y nos damos cuenta de que yo no tenía, o sea, que no me había cortado la cara, sino que era el dedo y que al ponerme pues las manos en la cara pues me había untado de sangre. Eso fue como el primer mini accidente que tuvimos, ¿no? Ahí Karen limpiándome todo, pero es que quién la manda, o sea, me estaba dando trago a mí de más. Luego llega la otra parte que es que me dice, no, Carol, usted está muy borracha, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que ya ahí ya se sintió embalada y entonces me dice, yo tengo que llamar a un amigo para que me lleve a mi casa. Ella tenía un amigo que tenía carro en ese momento, que creo que era alguien con quien estaba charlando, pero que las cosas no habían fluido, pero quedaron de amigos. Entonces me dice, no, yo lo voy a llamar a él para que me lleve a mi casa, yo tengo que estar bien. A Karen no se le notaba tanto la borrachera.
Y además en la casa de Karen sí que menos se podían dar cuenta. ¿Y cómo les parece que Karen me dice, no, venga, yo la meto a la ducha porque yo he visto en las películas que a la gente la meten a la ducha para bajarle la borrachera? O sea, Karen estaba experimentando todo conmigo y yo era su ratón de laboratorio porque yo estaba dejando que hiciera conmigo lo que quisiera. O sea, yo no valía nada en ese momento, yo estaba súper borracha. Pues me metí a la ducha y ¿cómo les parece que abre toda la llave y sale el agua súper caliente? O sea, ahí casi me quema. Menos mal caímos en cuenta rápido. Ella cierra esa llave, no, o sea, nosotras reembaladas. Más ella conmigo, ¿no? Porque ella era quien lidiaba. Entonces, nada, yo me acuerdo que ahí ella ya dijo, no, como que reacciona y dice, Carol tocó fondo. Entonces me lleva a la habitación y me acuesta. Y luego me dice, ya vienen por mí, pero espere, yo le digo a Steven que la cuide porque, Carol, ¿qué tal le pase algo? No sé qué. Entonces se va y llama a mi primo. Yo empiezo a vomitar de la manera más impresionante. Yo me acuerdo que mi primo me pone un balde, que yo creo que yo llené ese balde. O sea, literalmente yo vomitaba, vomitaba. Estaba súper mal. No sé si mi tía a la final se dio cuenta, yo creo que no, porque como les digo, yo pues prácticamente la pasaba sola en el piso, entonces no tenían cómo darse cuenta. Pensaría que mi tía se dio cuenta después porque yo todo se lo contaba, pero no en ese momento, porque no recuerdo que mi tía hubiese ido ni nada. Yo recuerdo que yo pasé ahí la noche, o sea, que vomité, si bien me dejó como acomodada y ya. Y sí, señores, que esa fue la experiencia de mi primera borrachera y de conocer a mi mejor amiga. Se vienen muchas cosas con relación a nuestra amistad, porque además hoy por hoy todavía somos amigas, pero quería contarles como esto a grandes rasgos para contextualizarlos un poco con el nivel de amistad y de complicidad que teníamos y que tenemos, porque además teníamos hasta claves para hablarnos, es decir, a veces por correos decíamos águila llamando a halcón o halcón llamando a águila, creo que yo era el águila y ella era el halcón. Y cuando necesitábamos contarnos algo urgente o así, porque ella pues estaba en ese momento también como de conocer personas, de pensar en el amor como algo muy bonito, las dos lo teníamos como muy idealizado en ese momento, yo con el cuento de mi amor platónico y ella pues ya creo que ahí estaba conociendo también a alguien, entonces era súper divertido porque esas eran nuestras claves, teníamos claves, no sé, demasiado cómplices, la verdad. Y en un punto de la vida donde todo es como muy de adolescentes. Yo creo que yo viví una adolescencia tardía, todavía, pero todo lo mío ha sido como tardío, pero la verdad, qué bonito haber coincidido con Karen. Y bueno, hasta aquí este episodio para no hacerlo más extenso. Se vienen muchas cosas. Ya casi reveló una verdad y una gran mentira que dije, que incluso también se la dije a Karen y que es algo que me ha pesado mucho y que a raíz de eso y de muchas otras cosas se desencadenan situaciones muy apremiantes en mi vida. Y bueno, gracias por acompañarme en este episodio. Gracias por calificar el podcast, por seguirme en Spotify, por suscribirse a mi canal de YouTube. Nos escuchamos el miércoles con Hablando por Hablar. Recuerden, yo soy Carol Puentes y les deseo un feliz resto de semana. Hasta la próxima.